¿Cuántas veces alguien ha usado tus propias palabras en tu contra? ¿No fuiste tú quien dijo eso? Curioso, cuando se trata de ti, frases que toda persona que habla demasiado ha escuchado alguna vez. ¿Has notado que algunas personas poseen un magnetismo especial? Entran en una habitación y sin pronunciar una sola palabra, todos notan su presencia. No es suerte, no es coincidencia, es estrategia. Mientras la mayoría se apresura a hablar, justificar y explicarse, aquellos que realmente comprenden el poder permanecen en silencio, observan y esperan. No necesitan forzar el misterio, lo crean de forma natural, dejan que los demás intenten adivinar lo que están pensando. Algunas personas poseen la extraordinaria capacidad de leer y comprender el ambiente sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Su presencia no pasa desapercibida, no porque busquen llamar la atención, sino porque irradian una percepción aguda que los distingue del resto. Ingresan en un espacio y con una sola mirada descifran la dinámica del lugar, identifican de inmediato quién ejerce el control, quién intenta aparentar seguridad sin la realmente, quién oculta su nerviosismo detrás de una sonrisa ensayada. No necesitan que alguien confiese una mentira para detectarla. Basta con notar una leve pausa antes de una respuesta, una respiración contenida, un gesto sutil que desmiente las palabras. Son estrategas natos, no porque posean un don sobrenatural o alguna habilidad mística, sino porque han entrenado su capacidad de observación hasta convertirla en una herramienta precisa de análisis. Vivimos en un mundo donde el ruido domina. La sociedad está obsesionada con la comunicación, con ser escuchada, con expresarse constantemente sin detenerse a reflexionar. En un entorno así, el silencio parece una anomalía, una rareza que pocos comprenden. Se ha instalado la falsa creencia de que quienes más hablan son quienes más controlan, de que la elocuencia es sinónimo de poder. Pero la verdad es que el verdadero dominio no lo tienen quienes llenan el aire con palabras, sino aquellos que saben callar en el momento oportuno. El poder de la observación es inmensamente superior al poder del discurso vacío. Sun Tzu, en El arte de la guerra, dejó claro este principio. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Pero el conocimiento real de los demás no se obtiene solo de lo que dicen, sino de lo que intentan ocultar. La mayoría de las personas cree que observar es simplemente mirar. Pero mirar no es lo mismo que ver. Observar con verdadera atención implica ir más allá de lo evidente, captar lo que se esconde en los matices, en los detalles que pasan desapercibidos para quienes no han desarrollado esta habilidad. Es notar la ligera vacilación antes de una respuesta, el pestañeo nervioso de alguien que intenta sostener una mentira, el cambio sutil en la dirección de una mirada que delata inseguridad. Es percibir la rigidez en los hombros de quien finge tranquilidad, el tono de voz que se eleva apenas un poco más de lo necesario cuando alguien quiere sonar confiado, pero en realidad está lleno de dudas. Las palabras pueden mentir, pero el cuerpo rara vez esconde la verdad. Los gestos, las posturas, los movimientos involuntarios son revelaciones silenciosas que dicen mucho más que cualquier declaración verbal. Un puño apretado en un momento de tensión, una sonrisa que no llega a reflejarse los ojos, un leve retroceso al recibir una pregunta incómoda, una respiración entrecortada antes de dar una respuesta crucial. Todo está ahí, expuesto para quien sabe mirar más allá de las apariencias. Quienes dominan el arte de la observación no necesitan interrogar ni presionar a nadie, simplemente dejan que los demás se delaten con sus propios gestos, con sus propios intentos fallidos de ocultar lo que sienten. Este es el poder que pocos entienden y que aún menos logran desarrollar. No se trata solo de descifrar a los demás, sino de reconocer que la verdadera información no se encuentra en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Es una habilidad que transforma la manera en que uno percibe el mundo y, sobre todo, la manera en que uno se posiciona dentro de él. Maquiavelo comprendía esto con una claridad que pocos han alcanzado. Para él, el juego del poder no se definía únicamente por los discursos, sino por la capacidad de descifrar lo que no se dice. El verdadero estratega no se deja engañar por las palabras, porque sabe que lo más revelador no está en lo que se pronuncia, sino en lo que se omite. Las promesas pueden ser vacías, las declaraciones pueden ser calculadas, pero el lenguaje corporal rara vez miente. En los detalles más sutiles se esconde la verdad. El jefe que elogia a su equipo en público, pero evita el contacto visual cuando habla de compromiso. El amigo que jura estar ahí para ti, pero cruza los brazos y da un paso atrás cuando lo necesitas. La persona que sonríe ampliamente, pero presiona los labios inmediatamente después, conteniendo una verdad que no quiere expresar. El colega que asiente a todo lo que dices, pero mantiene sus pies apuntando hacia la puerta, con la urgencia de marchar.
marcharse. El líder que predica seguridad y determinación, pero no puede evitar que sus manos tiemblen o que sus hombros se mantengan rígidos. El poder real no está en las palabras, sino en las pausas entre ellas, en los gestos que contradicen lo que se dice, en las pequeñas señales que escapan al control consciente de una persona. Lo esencial rara vez se expresa abiertamente, está en la forma en que alguien respira antes de responder, en la tensión de su mandíbula al ser confrontado, en la rigidez de su postura cuando finge estar relajado. Si pequeños detalles pueden revelar tanto, imagina cuánto exponen aquellos que hablan sin medida. Cuanto más se dice, más pistas se dejan. Cuanto más se intenta justificar, más se expone la inseguridad. Quienes no saben callar, no saben protegerse. Pero no solo es cuestión de los demás, también es cuestión de uno mismo. Aquellos que actúan impulsivamente se convierten en un libro abierto. Sus reacciones son previsibles, sus emociones fáciles de descifrar. Y en un mundo donde la información es poder, ser predecible es una desventaja peligrosa. En el ajedrez, el jugador impaciente mueve sus piezas sin un plan claro y cae en las trampas de su oponente. En la vida ocurre lo mismo. Quien reacciona sin pensar, quien permite que sus emociones dicten sus respuestas, se vuelve vulnerable ante quienes saben esperar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas siempre parecen saber qué hacer en el momento preciso? No dudan, no titubean, responden con una precisión casi inquietante, como si hubieran anticipado cada giro de la conversación, cada cambio en la situación. No es que sean más inteligentes ni más fuertes, es que han aprendido a observar antes de actuar, han desarrollado una percepción que les permite leer a los demás sin necesidad de preguntar. Pero la observación no solo se trata de comprender a los otros, se trata, antes que nada, de comprenderse a uno mismo. Si no eres consciente de tus propios impulsos, de tus propias reacciones automáticas, de tus puntos débiles emocionales, serás presa fácil para quienes sí saben identificarlos. ¿Te molesta cuando alguien te ignora? ¿Te incomoda el silencio en una conversación? ¿Te genera ansiedad cuando alguien tarda en responder un mensaje? Cada una de estas reacciones revela algo sobre ti y alguien más atento puede usarlas para manipularte. No necesitas gritar lo que sientes. Tu lenguaje corporal, tu incomodidad, tus gestos involuntarios ya lo están diciendo. Si no eres dueño de tus emociones, siempre habrá alguien que sí sepa controlarlas por ti. Si quieres poner a prueba tu capacidad de observación, intenta pasar un día entero sin intervenir, sin hablar más de lo necesario. Solo observa. Presta atención a los pequeños gestos cuando alguien conversa. Nota el lenguaje corporal, los cambios en el tono de voz, los silencios entre las palabras. Escucha no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Al final del día, habrás aprendido una lección invaluable. Todos quieren ser escuchados, pero muy pocos entienden el verdadero poder de saber callar. Existe una diferencia fundamental entre quienes hablan por hablar y quienes saben aguardar el momento oportuno. No se trata solo de comunicarse, sino de hacerlo con propósito. Hablar sin control es como disparar sin apuntar, un ejercicio inútil que puede volverse en contra. En cambio, quienes dominan la espera, quienes saben cuándo guardar silencio y cuándo hablar, generan una aura de misterio e imprevisibilidad que los coloca en una posición de ventaja. No se pueden anticipar, no se pueden descifrar fácilmente, y eso los hace peligrosos. El silencio no es sinónimo de pasividad, es en realidad una estrategia activa, una herramienta de poder. Permite analizar el entorno antes de moverse, interpretar las intenciones antes de actuar, medir cada palabra antes de exponerla. Aquellos que lo dominan no se dejan llevar por la urgencia del momento, no sienten la necesidad de llenar el espacio con explicaciones innecesarias, ni de reaccionar a la primera provocación. El verdadero poder radica en la capacidad de contenerse, de observar sin apresurarse, de procesar la situación sin verse obligado a responder inmediatamente. Responder impulsivamente es un error grave. Cuando reaccionamos en el calor del momento, actuamos sin pensar, revelamos más de lo necesario y dejamos al descubierto nuestras debilidades. Sin darnos cuenta, entregamos información valiosa a quienes saben cómo utilizarla en nuestra contra. La impulsividad nos vuelve predecibles y en cualquier juego de poder, la previsibilidad es una desventaja letal. Para Maquiavelo, el poder no solo se encontraba en lo que se decía, sino, sobre todo, en lo que se dejaba intencionalmente sin decir. Entendía que las palabras son una prisión cuando no se saben manejar con cuidado. Un gobernante que habla demasiado se convierte en esclavo de sus propias promesas y declaraciones. Un estratega que expone sus planes antes de tiempo se arriesga a que los demás los desbaraten antes siquiera de ponerlos en marcha. Las provocaciones son trampas. Quien te ataca verbalmente, quien busca alterarte o arrastrarte a una discusión, no lo hace al azar. Espera una reacción tuya, una respuesta que le dé algo
algo con qué trabajar. Quien te presiona lo hace con el objetivo de sacarte de tu centro, de empujarte a un terreno en el que pierdas la compostura. Pero si te mantienes en silencio, si no respondes inmediatamente, si te tomas tu tiempo para procesar antes de actuar, desarmas su estrategia por completo. La ausencia de respuesta genera incomodidad, obliga a la otra persona a cuestionarse, a dudar, a llenar el vacío con sus propias inseguridades. Ocurre en discusiones, en negociaciones, en relaciones interpersonales. Muchas veces, la falta de palabras es más poderosa que cualquier argumento. Cuando el silencio es bien empleado, se convierte en una herramienta de dominio. Es la pausa que hace que el otro se sienta expuesto. Es la espera que obliga a revelar información sin necesidad de preguntar. Es la ausencia que llena de incertidumbre y debilita a quien esperaba una reacción inmediata. Hablar sin pensar es actuar sin estrategia. Callar con propósito es planificar cada movimiento con precisión. Y en el juego del poder, quien sabe cuándo hablar y cuándo callar es quien realmente controla la situación. El silencio también es una herramienta de autocontrol. En momentos de crisis, quien permanece en calma se convierte automáticamente en la persona más importante de la sala. En medio del caos, mientras todos hablan, gritan o intentan imponer su opinión, aquel que observa sin prisa irradia autoridad. Hablar demasiado es una jugada apresurada que pone en desventaja, pero dominar el silencio no significa simplemente dejar de hablar, significa aprender a soportar el vacío, tanto el propio como el ajeno. El silencio puede ser insoportable porque nos obliga a enfrentarnos con nuestros propios pensamientos, pero es precisamente en ese espacio donde reside el verdadero poder. Si quieres probar esto en la práctica, intenta permanecer en completo silencio por 15 minutos al día, sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Al principio será incómodo, pero con el tiempo notarás que cuanto más te acostumbras al silencio, menos te afectará el de los demás. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es una presencia sutil pero contundente. No es una señal de debilidad, sino una demostración de control, en manos de quienes lo entienden y lo manejan con precisión. El silencio se convierte en una de las armas más efectivas en la lucha por la influencia. No necesita imponerse con gritos ni declaraciones grandilocuentes. Su fuerza radica en el vacío que deja, en la incertidumbre que genera, en el espacio mental que ocupa en los demás, cuando una respuesta esperada nunca llega. Cuando se emplea con intención, el silencio se transforma en un instrumento de dominio. No es solo un acto pasivo de callar, sino una acción calculada que obliga a los demás a proyectar sus propias ideas, a buscar significado en la ausencia de palabras, a revelar más de lo que pretendían. En este juego, el silencio no deja de ser una forma de comunicación. Sugiere, insinúa, provoca, manipula. Es la herramienta de quienes saben que el poder no siempre se ejerce con presencia constante, sino con la dosificación de la atención. Sun Tzu afirmó que toda guerra se basa en el engaño, y el silencio es una de las estrategias de engaño más sofisticadas. No se trata de mentir ni de ocultar la verdad de manera evidente, sino de inducir a los demás a sacar sus propias conclusiones, a dudar, a interpretar en exceso lo que nunca se dijo. En una negociación, por ejemplo, quien habla menos, la ventaja inmensa. Aquellos que se apresuran a llenar el espacio con palabras revelan demasiado rápido sus intenciones, dejan ver sus miedos y, sin darse cuenta, entregan información que puede ser utilizada en su contra. En cambio, quienes saben callar provocan inseguridad en el otro, lo obligan a seguir hablando, a tratar de adivinar sus pensamientos, a justificar su posición sin que nadie se lo haya pedido. Y en ese proceso, muchas veces terminan cediendo sin darse cuenta. Los líderes que comprenden la importancia del misterio son los que suelen ganarse mayor respeto. La imprevisibilidad los convierte en figuras difíciles de manipular, porque no ofrecen señales claras sobre sus próximos movimientos. En contraste, las personas que siempre expresan lo que piensan, que reaccionan de inmediato y que necesitan ser comprendidas en todo momento, son fácilmente controlables. La previsibilidad es una vulnerabilidad en el poder. Aquellos que saben guardar silencio estratégicamente, que dejan preguntas sin responder, que insertan pausas en los momentos adecuados y que evitan revelar sus emociones o intenciones de inmediato, ejercen un tipo de control que no es visible, pero que se siente. No se imponen con ruido, sino con la incertidumbre que dejan en los demás. El silencio es poder, es una ventaja psicológica que pocos saben utilizar y que muchos temen. No todos pueden soportarlo, porque el silencio obliga a la introspección, a enfrentarse con la propia inseguridad, a lidiar con la incomodidad de no saber qué piensa el otro. Y es precisamente esa incomodidad la que otorga el dominio a quien sabe manejarla. Si este contenido resonó contigo y quieres explorar más sobre las verdades ocultas de la vida, suscríbete al canal y compártelo con aquellos que también buscan comprender el mundo desde una perspectiva más profunda.